bienvenidos a nuestro nuevo episodio del Tabernáculo. Mi nombre es Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Eduardo. ¿Qué tal han pasado la semana ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Yo estaba loco ya porque llegara el día para grabar nada más. Sí, un poco ansioso, sí, la verdad, yo también. Yo estuve estudiando bastante sobre la voluntad de Dios. Sí, sí. Pasamos unos cuantos días, sin grabar y estábamos como que, ¿cómo llegamos a este tema? Que es importante. ¿Cómo hablamos acerca de la voluntad de Dios? Sí, es profundo. Sí, y pensar que, tuvimos una semana entera y vimos la voluntad de Dios reflejada en nuestras vidas. Alguna vez nos ocurrió algo que pensamos, sí, mira, en este momento identificamos que Dios estaba hablando, en este momento no era la voluntad de Dios. A veces yo creo que nosotros ni siquiera pensamos en eso. Es como que vivimos y si no es un momento impactante, entonces como que no determinamos, esto sí puede haber sido la voluntad de Dios, esto no fue la voluntad de Dios. Entonces es como identificarlo a veces, ¿no? Sí, eso que tú estás diciendo es un buen punto porque a veces pensamos que vamos a ver la voluntad de Dios en un hecho impactante en nuestra vida. Y no necesariamente, porque la voluntad de Dios es todos los días de nuestra vida. Si tú todos los días de tu vida estás tratando de hacer que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida o viviendo la voluntad de Dios, para mí es algo de todos los días. Sí, total. Antes, yo siempre he pensado como que a mí me molesta salir de mi casa y tener que devolverme. Es como que, ya yo salí, no me importa lo que dejé atrás, yo voy adelante. Y hay momentos que obviamente pues se me quedan cosas que es como que me tengo que volver y después digo como que, bueno, Señor, gracias a Dios. Por algo me tenía que devolver. Por algo tenía que suceder. Sí. Y yo he escuchado cosas como que, no, me devolví a mi casa y cuando fui había un accidente horrible, Dios me guardó. Dios me guardó y uno tiene que ser como más, tenerlo más en cuenta él. Como que sí, que la voluntad de Dios es lo que sucede todos los días y agradecer todos los días porque Él, si nosotros queremos reconocer su voluntad en nuestra vida, pues vamos a vivir en bendiciones. Exacto. Es nuestra reacción. Ahorita que mencionaste eso, me acordé de esta semana. Ni siquiera fue muy lejos. Fue esta semana. 2 veces se me olvidaron las llaves del carro. Agarré el café, agarré mi teléfono personal, el teléfono de trabajo, mi mochila. Cuando llego abajo, que voy a montarme en el carro, no tenía la llave. Y es como que, obviamente, tú no te quieres devolver, Obvio. pero te tienes que devolver. No es algo como que tú puedes postergar. Y en ocasiones, uno, pues como tú dices, uno no se da cuenta de que eso puede ser que Dios nos está guardando de algo. O que de alguna manera, no sé, teníamos que devolvernos a, no sé, algo pasó en la casa, él se quedó, y la perra, o qué sé yo. Entonces, es como que tratar de identificar qué es lo que está pasando cuando estamos pasando algo en nuestras vidas, que si es algo importante o impactante, o no es impactante, pero sí requiere que entendamos que todo pasa por algo, pues, que todo tiene un propósito. Exactamente. Amor, tú ibas a leer un versículo. Bueno, básicamente no lo traje para leerlo, pero es como lo que dice la palabra acerca de la voluntad de Dios. Un verso que prácticamente todos conocemos, que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sí, perfecta. Pero a veces la voluntad de Dios no se ve, o a veces lo que nos pasa no se ve ni bueno, no se ve ni agradable, ni se ve perfecto. Entonces, ¿cómo decimos que esa es la voluntad de Dios en ocasiones? Sí, también. La Biblia dice que la voluntad de Dios, alguna parte está revelada en la Biblia. Pero otras no, o sea, son de Él, exacto, son secretos. Eso, sí. Entonces eso también es algo donde uno a veces, parece que a veces uno no entiende, uno dice, wow, no entiendo por qué Dios permitió esto o aquello, y obviamente es porque en su soberanía, como Él lo sabe todo, y uno tiene el cerebro demasiado limitado, uno duda o dice, wow, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa aquello? Pero obviamente Dios sabe todo, Dios sabe qué va a pasar o qué no va a pasar. Entonces, ¿y qué va a pasar en el futuro? Entonces a veces quizás Dios nos pone en el corazón esos retrasos o manda algunas cosas para retrasarnos porque posiblemente Él nos está guardando de otras cosas que no pueda suceder más adelante. Sí, y que a veces nosotros como que queremos saber todos los planes de Dios. Es como que a veces uno
no, Señor, muéstrame, no sé, con voz audible, una imagen perfecta en un sueño, dímelo palabra por palabra qué es lo que yo tengo que hacer en tal cosa, porque a veces, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y será que este es el hombre de mi vida? ¿Será que con él es que yo me tengo que casar? ¿Cómo sé yo con quién yo me tengo que casar? ¿Cómo sé yo si ese es el trabajo que me conviene? ¿Cómo sé yo si, no sé, si tengo que estudiar en tal universidad? Si hoy tengo que ir a casa de no sé quién. ¿Cómo sé yo si esa es la voluntad? Es interesante, perdón que te interrumpa. No, tranquilo. Es interesante que digas eso porque muchas veces o mayormente todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que en su palabra está escrita la voluntad, cuál es la voluntad que Él quiere para nosotros. Pero y con todo y eso que está escrita, nosotros no obedecemos a esa voluntad de Dios. Entonces, queremos que todo sea instantáneo. Así como te dicen, Dios mío, Rápido. Muéstrame. Sí. Señor, háblame por sueño. Señor, mándame a alguien que me diga cuál es mi Ajá, voluntad. un profeta que me hable y me alguien diga que cuál me es mi futuro. profetice. Pero en la Y no en la sucede Biblia así. dice que ahí en su palabra está cuál es la voluntad de Él. Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, por eso te digo que es interesante que digas eso porque Sí. la Biblia misma te lo dice. O sea, Dios puso cuál es la voluntad de Él, que es perfecta, como tú lo dijiste. Y uno la quiere buscar por otro lado, o sea, o que venga de parte de alguien, aunque Dios te hable por el sueño, cuando ahí mismo en la Todos tenemos palabra el tú vas acceso, a conocer cuál es la Exactamente, tú voluntad de Dios. mismo. Yo anoté acá, bueno, son varios versículos, pero los voy a parafrasear un poco por encima, que era lo mismo que tú estabas diciendo, que en la palabra está lo que Dios dice que es la voluntad. ¿Y cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad? Y una de ellas es dar gracias por todo. Siempre ser agradecido. Con todo lo que te da Dios. Con el simple hecho de levantarte cada día. Da gracias. Que tienes salud. Con las cosas más sencillas. No tienen que ser como estábamos hablando hace un momento, que tienen que ser como que nada más dar gracias porque... Ay, me pude comprar la casa de mis sueños. Por las cosas buenas. O por solamente las cosas materiales. Ay, no, sí, por todo lo que se te ocurra, tienes que dar gracias. Vivir una vida en santidad, que a veces es bien difícil. Y al vivir en santidad estamos hablando de que no podemos como que vivir por la carne. Y cuando vivimos por la carne, bueno, ahí se desglosa un montón de cosas que ahí son los deseos de la carne. Que esas son cosas que se te presentan todos los días de tu vida. Y que desagradan a Dios Y constantemente. que desagradan a Dios. Otro es, hay Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, imagínate tú. Es mejor padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Claro. Sí, es un tipo de padecimiento diferente cuando leemos ese tipo de versos. Eso también me lleva a Santiago, a Santiago capítulo 1, donde él dice que tengamos por sumo gozo cuando nuestra paciencia esté siendo probada, porque eso produce en nosotros una gloria diferente, una gloria nueva, produce más paciencia todavía. Y También, eso, sí. y ese es un padecimiento que él nos está diciendo, van a tener padecimientos, van a sufrir en ocasiones, pero en esas ocasiones ténganlo por sumo gozo porque hay un propósito a través de eso. Y no es fácil llegar a ese punto, o sea, no es fácil llegar a ese punto. Por ejemplo, tú recientemente pasaste un evento con tu hijo y Uy, obviamente sí. lo primero que se te Wow. pasó por la mente, dudo mucho que haya sido gloria a Dios en ese momento. Obviamente la preocupación tuvo que haber sido lo primero y sin embargo nos manda la palabra a verlo o a evaluar las cosas de una manera diferente para poder decir gloria a Dios. Gracias porque todo está bien, gracias porque bueno, si hubiese terminado en otra situación, estamos firmes en tu presencia. Entonces... Bueno, para entrar en contexto, sí. pues, porque No quería echar cuento porque ese es tuyo. medio le echó el chisme, Sí, pero sí. no se le echó completo. Ayer mi hijo fue a un cumpleaños de un amiguito y mi mamá lo llevó, pues nosotros estábamos en la iglesia. Entonces, yo no sé, pero en el día yo estaba como ansiosa, como que,
¿será que lo dejo ir? ¿Será que no? ¿Será que sí? Y Eduardo también. Entonces como que le dijo varias veces, hijo, cuidado, porque es en una piscina, las piscinas pues son peligrosas, no te metas a lo hondo. Pero pues estaba con mi mamá y bueno, o sea, si yo estoy viva y tengo 35 años, pues ella ¿Por lo qué hizo no? bien. ¿Por qué Entonces, no él? exacto, porque no lo va a dejar ir. Entonces él se fue al cumpleaños y yo estoy en el servicio y mi mamá me pone un mensaje que como que puedes hablar y yo, bueno, ok, me fui al baño y ella me dice, bueno, Yera estaba en la piscina y ya cuando me dijo eso, tú como que, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Y no pisaba lo hondo, pero ella no me decía, ¿y si iba a ahogar? No, ella como que No pisaba estaba lo hondo. buscando la pelota y no pisaba lo hondo. Y bueno, me tuve que tirar a la piscina. Oh, Y yo como que, o sea, se está ahogando. exacto, porque ¿por qué te tiraste a la Exacto. piscina? No se está ahogando, o sea, no trago agua. Pero me puse muy nerviosa y me tiré y lo saqué. Obviamente yo, ay, Dios mío, no puede ser. Y yo le dije y esto, o sea, tú, obviamente lo primero no es como que, bueno, gracias Señor por lo que sucedió. No, pero en cierto punto, cuando ya terminó de hablar con ella, yo le digo, bueno, gracias a Dios. Ahora sí. No pasó más nada. Ya vas a la casa. Y mi mamá me dijo, más nunca vuelvo a llevarlo a un cumpleaños, que haya piscina o agua. Y yo como que, bueno, está bien. Pero básicamente eso fue lo que sucedió. Y sí es difícil como que agradecer en el momento, pero finalmente agradeces, porque es como dice Argeni, pase lo que pase y sea lo que sea, porque cada uno de nosotros ha pasado circunstancias en su vida que no suenan ni tan buenas, ni tan bonitas, ni tan perfectas, ni tan agradables, han sido permitidas pues por Él. Entonces, básicamente es entender que aun cuando tú no veas claridad y no se vea tan hermoso, pues el Señor está ahí. Entonces, hace rato estábamos hablando de que nosotros, o sea, Argeni y yo hemos pasado pérdidas dolorosas en nuestras vidas. Y yo recuerdo el día que mi hermano, yo tengo un hermano, tuve un hermano que él murió, partió, o sea, lo asesinaron. Y el día después, ni siquiera el día después, eso fue en la madrugada, las horas después, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está sucediendo? Y sí cuestioné mi fe como, no sé, 24 horas. Como que, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo sucedió esto? Él era bueno, él era joven, él era... Y todo era él. Hasta que llegó un momento de mi vida, de mi entendimiento después del duelo y después de todo esto, que Dios permitió esto y que así como yo sufrí, así como yo lloré, así como yo... me sentí de mal, en mí era como que Dios estuvo allí, porque Dios es omnipotente, omnipresente, Él estuvo allí, omnisciente, Él estuvo allí y Él vio lo que sucedió, Él ve todo, o sea, no hay nada oculto para Dios. Él ve, y yo digo, si a mí me dolió y yo lloré, que es mi hermano, que Él permitió que fuera mi hermano en esta tierra, ¿cuánto más Él? Lo creo. Cuánto más el que lo creó, cuánto más el que le pertenece. O sea, Dios, nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces llegó un punto después de mi duelo de entender que Dios no nada más permitió que él partiera, sino que la otra persona que lo asesinó, él vio eso y también esa persona es su creación. Sí. Entonces, uno es egoísta y uno piensa de su lado, o sea, uno piensa de nuestro sufrimiento. De nuestro sufrimiento. Pero el Señor... En nuestra carne, pues. En nuestra carne, o sea. Entonces, yo decía, o sea, llegó un punto que yo dije, pobre Dios. O sea, Dios, ¿cómo? Y pobre de buen sentido, porque uno a veces como que, náguara, o sea, me está pasando esto, me está sucediendo esto, pero Dios es Dios y sí. Pero yo en mi carne, era como que, Dios, o sea, todo lo que Él tiene que vivir constantemente viendo cómo este mundo se va, o sea, por un vacío. Exacto. Y yo entré bueno, los que me conocen, en depresión, en pánico, en miedos, en todo esto. Pero aún así, Dios en su santa y perfecta misericordia me hizo entender y me hizo ver las cosas como Él quería que yo las viera. Entonces yo me refugié en Él. Yo, gracias a Dios, salí de todo esto, pero pude entender que su voluntad para nosotros tal vez no luce perfecta, buena y agradable,
pero aún así es su voluntad. Y nosotros tenemos que entender que Él es soberano y que todo lo que Él permite en esta tierra fue porque Él lo es su quiso. voluntad. Y como tú estabas diciendo, como que hay que entender. Y claro, aquí contándolo es como rápido, ¿no? Exacto. Pero eso fue un proceso. Igual que cuando Argenis perdió a su mamá. Eso es un proceso. Eso no es y que así como que, bueno, 24 horas, como dijiste ahorita, como que yo preguntándome y ya y se me quitó. No. Claro, lo que pasa es que tú también no tienes 3 días siendo cristiana. Exacto. Ya tú tienes años conociendo de Dios y de cierta manera ya tú tenías cierta fortaleza, pero cuando se te presentan ese tipo de situaciones como el asesinato de un hermano, ahí te llega el cuestionamiento. Claro, sí. Porque somos humanos. En Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí. Y esto no quiere decir que Dios esté en contra o en oposición de nosotros. Simplemente Exacto. nuestras mentes son muy limitadas. Sí. Y obviamente no vamos a ver las cosas que son para nosotros son difíciles, no las vamos a ver de la misma manera que Dios las ve. Muchas veces Él permite esas cosas para hacer algo más grande, para glorificarse, tal vez para salvar a otros, salvar, digo, en el sentido de salvar las almas. Sí. Entonces, nosotros lo podamos ver de 1000 maneras, pero nunca nos vamos a asemejar ni acercar a de la manera como Dios la ve, de ninguna manera. Nuestra mente es demasiado limitada, entonces obviamente uno se pregunta, Dios mío, ¿por qué hiciste esto o aquello? Pero, o sea, Dios es soberano, Dios, no, su mente va muchísimo más allá Que la nuestra. Él es infinita, nuestra mente es limitada. Eso que tú dijiste ahorita me recuerda que cuando la mamá de Argenis parte con el Señor, y bueno, uno pasa todo el proceso entendiendo por qué pasan esas cosas, porque Dios la sana en un primer momento y después permite que vuelva la enfermedad. Pero el ejemplo de ella para todos nosotros fue con enfermedad, sintiéndose mal, ella igualito llegaba de una quimio y se iba a evangelizar a la gente, iba a una célula, le iba a hablar a la gente, iba a la gente a hablarle de Dios. Si ese día que le tocó quimio y ese día había reunión, ella iba a su reunión sin falta. Sí, sí. Y entonces te vas a los apóstoles. Muchos perecieron. Pero, ¿qué tenían que hacer? Llevar el mensaje porque esa era la voluntad de Dios. Y aún así, porque a varios Dios les dijo, si te vas para allá te va a pasar esto. Y ellos estando claros de que los iban a matar, que los iban a meter presos, que les iba a suceder cualquier cosa, ellos igualitos fueron porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Y por eso es que dice aquí que aunque perezcas, es mejor perecer haciendo el bien. No, y cuando entiendes A eso, causa de... Exacto. cuando entiendes eso, yo recuerdo que cuando ya a mí se me pasó, o sea, que ya yo entendí lo que estaba sucediendo, ya pasaron mis 24 horas de ¿qué es esto? Que entro en la depresión, que entro en todo esto. Cuando yo ya salgo de eso y empiezo a entender, o sea, a mí me entró fue un anhelo en mi corazón porque Dios empezó a poner en mí como que, ya va, pero él era joven y ¿quién le predicó? Y sí, nosotros tal vez como familia, yo me acuerdo una vez que estábamos en Colombia, porque él vivía en Colombia, nosotros estábamos viendo enlaces. Ajá. Y él como que se quedó como que, ¿qué es esto? Y nosotros, no, eso es Cristo. Y él hizo la oración con nosotros, Sí, la aceptó a confesión Cristo. de fe. Sí, pero a mí me entró era como que sí, era porque nosotros estuvimos ahí en ese momento, Dios lo quiso así. Y entonces esa voluntad sí es buena. Es como que, bueno, gracias al Señor que nos permitió hacer esto. Pero a mí, yo decía, tantos jóvenes que desconocen el Evangelio, Sí. tantos jóvenes que no le llega la palabra, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Entonces, eso a mí literalmente fue como un fuego de querer hablarle a los jóvenes, pues obviamente, de su palabra, de que el Evangelio llegara a mis primos, de que todo el mundo vea a través de mí, de que
hay un Dios real. Y que piensen, o sea, si ella perdió a su hermano o él perdió a su mamá y aún así siguen firmes en Dios, o sea, ¿qué tiene ese Dios? Porque exacto. Exacto. Entonces, para mí eso era como que lo más importante, obvio, porque no todo fue fácil como dijiste tú. Claro. O sea, eso fue un proceso largo y profundo que de dolor, de preguntas y todo esto, pero ya cuando tú sales y entiendes, o sea, tú ves la luz y tú dices, bueno, Señor, ¿sabes qué? Tú estás aquí, vamos adelante y vamos a hablarle a todo el mundo de ti. O sea, si tú, Exacto. y también esto es un mensaje para los que puedan estar pasándolo, Sí. porque que se estén preguntando o cuestionando, porque no es nada más en la pérdida de un familiar, Sí. es si no puedes salir de una adicción, Sí. o No tienes un o trabajo, no puedes tener suplirle a tu hijos. familia, sí. O sea, muchas Exacto. cosas. Y entonces como que entiendas que ahí hay un Dios que realmente está disponible para ti, pero también Él quiere que tú lo conozcas. Tú quieres, Principalmente. exacto, que Eso tú es lo lo- eso es lo conozcas, principal, para lo que número tú uno. puedas entender también cuál es su voluntad. Como dice Eduardo, la voluntad del Padre está ahí en la palabra. Entonces, vamos a conocer la palabra para poder entender e identificar cuál es la voluntad del Padre. Entonces, eso es como que algo como que Claro. clave. Porque si no, vamos a seguir en ese mismo ciclo vicioso, preguntándonos todos los días qué es lo que quiere el Señor, qué es lo que quiere el Señor, pero no nos ocupamos en leer ni escudriñar la palabra para poder saber qué es lo que Dios te dice, porque en la Biblia literalmente te dice, esta es lo que la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Pero tienes que escudriñar. Claro, cuando no tenemos una comunión con Dios y no Exacto. leemos su palabra cada día, es muy difícil poder saber cuál es la voluntad de Dios. Y eso es una pregunta muy común que se hace la gente. Y hasta gente que ya tiene mucho tiempo en el Evangelio, que todavía andan en el camino sin saber cuál es su voluntad Sí. y se pregunta, bueno, ¿cuál será mi voluntad? No sé, entonces, ¿cómo Dios no me ha hablado? O se quedan en su casa esperando que llegue la voluntad y no haces nada. Y Porque, eso, ajá, es sí. Dios, pero tú también tienes que accionar. Tú Y por también lo menos tienes esa sería que... una buena pregunta. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Por lo menos, o sea, ¿para qué? ¿A cuál es mi llamamiento? Eso puede ser una buena pregunta. No sé si alguno podría Sí. explicar algo. Bueno, la palabra dice que no es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos vengamos a Él en arrepentimiento. Amén. Yo lo veo ahí bastante claro, es que todos vengamos delante de Él, primeramente arrepentidos por nuestros pecados, Exacto. y ya al estar arrepentidos por nuestros pecados, obtenemos un nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús y empezamos a obtener un cambio o una transformación. Un cambio puede ser algo que puede volver, pero si decimos tenemos una transformación en Cristo, es decir, ya mi vida no es como era antes, sino que ahora es diferente. Ahora lo que yo hacía de esta manera, ahora lo hago de esta manera porque quiero agradar a Dios. Lo hago de esta manera porque ahora se me da natural. Lo que antes para mí era natural, ahora ya cambió. Ahora hacer las cosas buenas delante de los ojos de Dios es lo natural. De la forma como yo lo veo, es decir, como lo que tú mencionaste acerca de la palabra. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros vivamos nuestra vida conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Es buena, agradable y es perfecta. Nosotros, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a predicar el Evangelio. Vamos a hacer que otras personas puedan ver parte del reino de Dios aquí en la tierra. O sea, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hablándole a las personas. Un día tú no saliste de tu casa y no puedes hablarle a nadie. Bueno, escribiste un mensaje, hiciste un seguimiento con alguien que conociste en el trabajo, hiciste seguimiento con alguien que viste en el servicio de la iglesia y que te dio tu número. O sea, hacerlo para mí, la voluntad de Dios es constantemente buscar la manera de establecer su reino aquí en la tierra. Eso, Servirle a otro. servirle a otros, sí, Servirle servirle a a nuestra otros. comunidad, servirle a nuestros hijos, a nuestra pareja. Pero yo podría decirlo desde mi punto de vista o de mi entendimiento de lo que leo en la palabra, es que traer el reino de Dios, que se establezca el reino de Dios en la tierra. No, buenísimo. Entonces, Me encanta. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y me encanta mucho este versículo porque te das cuenta que, y la misma palabra lo dice, que todo lo bueno viene de Dios. Y sí, la vida no es color de rosa, la vida es dura. Y muchas veces hay personas que tienen una vida más dura que otras,
unas situaciones mucho más fuertes y más retantes que otras personas, pero Dios, o sea, Dios siempre va a estar para ti, Dios siempre está disponible para ti, para cualquier situación, en cualquier momento, en lo que sea, porque muchas veces decimos, no, es que yo no me acerco a Dios porque yo no tengo mi vida bien. Entonces primero voy a estar perfecto para poder acercarme a Dios. Y no, tú te puedes acercar a Dios en la circunstancia que sea. Y mientras más en el fondo estás, más Dios te quiere recibir porque te quiere ayudar, te quiere abrazar, te quiere apoyar porque Dios está contigo en todo. Y quiero usar tu testimonio. Quiere usar tu Independientemente de testimonio, cuál sea, exacto, sí. para poder levantarte, para que tú sirvas de testimonio para otros. Porque de eso se trata, de que la gente vea realmente el cambio que tú has tenido en tu vida. Eso es lo que uno puede mostrar más fácilmente cuando uno conoce es como que a alguien, es como que, bueno, esta persona antes yo la vi así en la calle que era, no sé, estaba drogadicta o qué sé yo, y de repente, míralo, no sé, sirviéndole a Dios, cambió su vida completamente. Y tampoco tienes que tener un testimonio demasiado fuerte, porque a veces decimos, bueno, yo no salí de las calles, yo no salí de la cárcel, yo no sé, algo tan fuerte. Porque, por ejemplo, yo muchas veces me pasó que yo decía, bueno, pero yo no tengo un testimonio así como tan fuerte, no se me ha muerto alguien así, o, ¿sabes? Y no, si te das cuenta que tú también tienes un testimonio. O sea, el simple hecho que tú hayas cambiado tu vida en la manera que tú hablas, en la manera que tú ves la vida, en la manera en que tú vas llevando tu vida, lo que Dios dice que tú eres, a reconocer todas esas cosas, a tener ese encuentro real con Él. Tú vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida y vas a ver la voluntad de Dios en tu vida cuando todas esas cosas empiezan a cambiar, pero el que tiene que tomar la decisión de cambiar eres tú. No va a venir alguien, sí te pueden ayudar, una persona te puede ayudar, pero esa persona no puede tomar la decisión por ti. Tú eres el único que puede tomar la decisión de abrirle su corazón a Dios y decirle, Dios, aquí estoy, cambia mi vida, cambia todo eso que tú quieras cambiar. Dios lo puede hacer porque Él es todopoderoso, en Él todo es posible, nada es imposible, y lo puede hacer si tú lo crees y si tú estás dispuesto a que Él realmente obre en tu vida. Pero tú eres el único que puede cambiar tu situación. Y sí, o sea, yo lo he visto así, yo lo he vivido así, y ahora es que yo lo puedo hablar, que esa es otra cosa que a veces pensamos que no tenemos personas, y bueno, a veces sí, que esa es otra, que tenemos que saber a quién acudir para que si necesitamos ayuda. Que no podemos solos, necesitamos ayuda, necesitamos una comunidad. Y sí, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. O sea, sin importar la situación que tengas, Dios puede cambiar tu vida. Pero, como decía Edu, tienes que tener una relación con Dios. A mí me encanta lo que estás diciendo y también lo que dijo Argeni de traer el reino a la tierra. Porque ayer estábamos tomándonos una malteada con unas personas que nos invitaron para hablar de su vida en general. Y recuerdo que estábamos como que no, vamos aquí, no, vamos allá, no sé qué. Y terminamos yendo a un lugar, realmente olía feo. O sea, olía feo, pero Eduardo salió, compró unas malteadas en el restaurante al frente y volvimos al lugar. Son cifrinos, vale. Sí, entonces estábamos comiendo. Bueno, yo me estaba tomando la malteada, Eduardo estaba comiendo. Y no, o sea, yo volteo y veo un señor que está con oxígeno. Y fue tosiendo. y tosiendo mucho. Y yo lo veo y yo, ay, Dios mío, no puede ser. Y sigo, y yo lo veo y otra vez era como un sentimiento. Y yo volteo y yo le digo, Eduardo, tú puedes orar por él. Entonces, no porque yo no lo pudiese hacer, sino que era un señor, ¿me entiendes? Claro, yo estoy sola y, yo voy y oro por él. Pero Eduardo estaba ahí y Eduardo como que sigue comiendo. Y yo como que, oh my God. Y el señor seguía tosiendo y yo, ay, Dios mío. Bueno, entonces la conversación realmente estaba interesante. Entonces estábamos hablando y no sé qué, De repente el señor se para
y se está yendo. Y ya el ojo a mí me hacía como que, Dios mío, o sea, voy a correr. Tengo que hacer algo, sí. Sí, voy a correr y yo voy a hablar con el Señor, voy a orar por él. Entonces Eduardo se para. O sea, yo creo que él también como que, no sé, probando mi paciencia. Bueno, está bien, pues. Sí, él se para y se va con las personas, con el muchacho que estaba con nosotros, a orar por el Señor. Habían unas ventanas y ellos estaban afuera. El Señor estaba con su esposa. El Señor estaba con su esposa. Entonces Eduardo y el muchacho empezaron a orar por el Señor. Cuando ellos vienen entrando, que ellos se van, la sonrisa de la señora fue algo o sea, tan perfecto, que a mí me dieron unas ganas de llorar. Y yo dije, o sea, esas personas estaban esperando eso. Esas personas estaban esperando algo de Dios. Sin o sea, saber como Sí, sin saber que lo estaba... No fueron ahí buscándolo y lo consiguieron. Sí, y eso también es parte de entender que nosotros estamos en esta tierra para obedecer su voluntad. Amén. Y cuando estás conectado. Exacto. Entonces, eso a mí, claro, en el momento yo pensé, por eso no fuimos a este otro lugar, por eso no esto, por eso no lo otro, por Claro. eso... claro, todo era, esta era la voluntad de Dios. Después entiendes por qué. Claro, entonces yo, o sea... Eso a mí me hizo el día, la tarde, la noche, la semana. O sea, yo voy a pasar toda la semana agradecida La con vida. Dios. Sí, la vida. Agradecida con Dios porque aunque nosotros somos imperfectos, Claro. aunque nosotros somos pecadores, aunque nosotros nos sentimos a veces incapaces, Dios, si tú entiendes y tú te paras firme y tú le dices, Señor, Y haz eres tu obediente. voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi vida, y lo recuerdas cada día constantemente, el Señor te va a usar. Y Él va a hacer su voluntad en tu vida. Y su voluntad a veces no es, como Buena, tú decías, agradable y perfecta. no, como tú decías, no, ay, Dios me dio mi casa, esta era su perfecta voluntad. Sí, también esa es su perfecta voluntad, pero ¿por qué más te dio allá la casa? de eso, Ajá, ¿por es qué porque, permitió? sé obediente, y realmente agarra como eso, atesóralo en tu corazón y di, Señor, o sea, amo ser tu voluntad. Y cuando yo amo tu voluntad, me hago más, o sea, soy más feliz. Y eso para mí, o sea, justamente que nos haya pasado ayer y que hoy vamos a hablar de la voluntad, y de hecho ni siquiera me lo trajo a memoria ahorita. Es como que Dios usa todo A su favor. para cuando tú quieres hablar de Él y cuando quieres, o sea, llevarle a las personas su evangelio y su palabra. Él conecta todo, aun cuando tú no lo Sí. estás maquinando, aun cuando tú no lo haces con una intención. O te sorprende. Exacto. Entonces, para mí, entender su voluntad es brutal. Sí. Dijiste algo muy importante y que va con lo que dijo, lo que leyó Eduardo en Isaías 55, obediencia. Obediencia, y como tú también mencionaste, como aquí está en la palabra, y a veces la leemos pero decimos como que o no la entiendo o la entiendo pero no la quiero aplicar. Entonces O la aplicas nos a tu damos cuenta conveniencia. de que, y basándonos en, en ese testimonio que estás contando, requiere sumisión. Hacer la voluntad de Dios requiere sumisión. Sumisión a que no siempre va a ser, lo que nos pasa siempre va a ser bonito, siempre va a ser agradable. Ya tú estabas mencionando que Eduardo no se paró inmediatamente, tú le comentaste, tú sentiste en tu corazón el mover Y del tuviste que tener espíritu. paciencia. Y tuviste que tener paciencia, tuviste que esperar al Mansedumbre. último momento para que ellos tomaran la decisión de salir, y al final terminaron agarrando a los señores afuera cuando ya estaban a punto de irse. Pero el punto es que requiere que nosotros nos sometamos a su autoridad. O sea, a veces nosotros le queremos atribuir ciertas cosas a Dios que sí son ciertas. Dios es completamente amoroso, Él es un Dios de amor, Él es un Dios justo también, pero a veces se nos olvida que Él también es sabio. Es un Dios completamente sabio, lo sabe todo. Entonces, si Él lo sabe todo y Él está permitiendo que pasen ciertas cosas, es porque Él tiene algo planeado o es porque algo tenía que pasar. Tú lo mencionaste ahorita, alguien más iba a escuchar la noticia del Evangelio, alguien más iba a poder recibir o escuchar lo que tú estabas diciendo. En estos días estaba viendo un video en YouTube de un apologista que me gusta mucho cómo habla. Y él está diciendo que en el principio, cuando él estaba recién convertido, él es periodista y trabajaba para un periódico en Chicago, y él cuenta que una vez, ya en su primer amor, quería predicarle a todo el mundo. Y justo cuando había recogido sus cosas para irse,
agarró su mochila y en camino hacia la salida dice que sintió un mover en el espíritu de que tenía que ir a la oficina, al salón de conferencias, porque estaba ahí uno de sus mejores amigos que es ateo, y él sentía la necesidad de ir a predicarle el evangelio. Entonces él dice que él llega y él dice, yo fui obediente porque dije, si el Espíritu Santo me lo está poniendo, entonces él se va a convertir ahorita, él va a recibir el evangelio y bueno, él va a ir a la iglesia este fin de semana que era Pascua. Entonces él dice que entra al salón de conferencias y le empieza a hablar de la palabra. Y le dice, ¿tú conoces a Jesús? Y el amigo, él no le preguntó así, le dice como que quiero hablarte de Jesús. Y él le dijo, no, yo no quiero que tú me hables de eso. Sí, pero él resucitó de los muertos. No, entonces eso no resucitó nada, le dice el amigo. El cristiano le dice, hay evidencia bastante buena de que él resucitó de los muertos. Y él empezó a extenderle la evidencia. Y le dice, no, no quiero que me sigas hablando de esto, no creo lo que estás diciendo. Bueno, el punto, para hacerle el cuento largo, el tipo no aceptó nada de los argumentos que le estaba diciendo su amigo cristiano y simplemente, nada, él dice, él se fue entristecido y molesto, incómodo, porque él dijo, ¿cómo es posible que si yo sentí esto en mi corazón, él no me escuchó, él no tuvo el más mínimo entendimiento de lo que yo le estaba diciendo? Y él dice que le molestó por años, porque después pasaron años. Y dice que él estaba un día en la iglesia, él después más adelante se convirtió en pastor y un día había acabado el sermón y se baja y resulta que se le acerca una familia y le dice el esposo, le dice, no, le dio la mano, quiero darte las gracias por la influencia tan grande que has tenido en mi vida. Y él le preguntó, y él le dijo, oh, qué bueno, gloria a Dios, pero ¿de dónde te conozco? Y él dice, bueno, hace tantos años yo había perdido mi trabajo y no hallaba cómo mantener a mi familia y empecé a llamar amigos, mira, necesito un trabajo. Y él dice que uno de los amigos le dijo, bueno, tú puedes poner piso de cerámica. Y él le dijo, bueno, yo he puesto cerámica en mi casa, puede ser que lo pueda intentar, necesito que me paguen, necesito que me den un cheque. Y él va y le dice, bueno, en el periódico de aquí de tal de Chicago está necesitando a alguien que ponga piso de cerámica. Y él dice, y bueno, yo tomé ese trabajo y resulta que un día estaba yo poniendo el piso de cerámica en el salón de conferencias y escuché que alguien llegó y empezó a hablarle a la persona que estaba en el salón de conferencias expresándole la idea del evangelio. Increíble. Y la persona no lo estaba escuchando. Pero cuando yo te estaba escuchando, yo sentí en mi corazón, yo necesito a Dios. Necesito a Dios. No, imagínate. Entonces yo apenas tú te fuiste, yo agarré mi teléfono, llamé a mi esposa y le dije, este domingo vamos para la iglesia. Increíble. Y ese domingo fue a la iglesia con su esposa y con su hijo adolescente y los tres se convirtieron. Años después estaban contándole su testimonio a este pastor y él entendió por qué el Señor lo había movido a hablarle a esta persona del evangelio. Entonces a mí me pareció demasiado impactante. Yo me puse... Se me agarró el guarapo decirme eso. Y ahorita también. Y ahorita también porque es impactante. Y lo importante es ser obediente, someternos a la voluntad de Dios, a eso que tú estabas sintiendo y no callarlo. O sea, una de las cosas importantes, y lo mencionan también la palabra, es que a medida que Él nos habla, hay que buscar la forma de hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos, porque si no, a medida que callamos su voz, Él deja de hablarnos, Él deja que nos sumerjamos en nuestros deseos, en nuestras pasiones, pero tenemos que hacer todo lo contrario. Escuchamos la voz de Dios que nos está moviendo a hacer algo, vamos y hagámoslo porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Como lo hizo esta persona, o sea, le predicó al amigo y terminó convirtiéndose el que estaba instalando piso. Y también, tú que dices eso, tampoco como menospreciarse si has escuchado la voz de Dios y no has hecho su voluntad. Porque nunca es tarde, pues, para empezar a hacer la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que loca, o sea, es súper loco esto que voy a decir, pero hace años estábamos en un tráiler comiendo un shawarma y detrás de mí había un paralítico. ¿Te acuerdas, amor? Y yo, literalmente Dios me dijo, voltea como 5 veces. Y yo volteaba y yo, sí, se va a parar y va a caminar por mí. Sí, o sea, yo no entendía, o sea, literalmente yo no entendía que no se trata de mí. Exacto. O sea, empezando, era como que no, o sea, o te puedo avergonzar también, como que yo me voy a parar aquí, todo el mundo, o sea, me voy a parar y voy a hablar por una persona que tal vez ni me quiere escuchar. Sí. Y yo tuve eso años
años en mi mente cuando empecé a entender que yo misma quería hacer la voluntad de Dios todos los días de mi vida. Bueno, cuando tú me hablaste, cuando todavía no, como que no éramos amigas, que estábamos en la casa de una compañera de la iglesia, Nos estábamos conociendo ahí. nos estábamos conociendo y yo estaba sentada así en un ladito del mueble y Natasha así, un poquito más allá. Y creo que estaban orando, o no me acuerdo qué era lo que estaban haciendo. En plano worship. En plano ¿Tú te acuerdas? oración. Sí, yo me acuerdo. No, pero ese era de solo esa no mujeres, fue, ese era sí, solo esa- de fue mujeres. solo Sí, mujeres. sí, no, ese que tú dices fue Ese otro... fue en otra casa, ese fue Ajá. otro día, ajá. Que bueno, ahí también. Y Natasha de repente se me acerca y pues me dijo unas cosas. O sea, por ejemplo, Natasha es experta haciendo esas cosas, pero Natasha siempre tiene, No, pero, tiene un testimonio o sea, yo pienso que... estoy en la calle y le habla no sé quién, estoy en la calle, Pero a eso extraños. sucede después de esa vez, de ser desobediente, ¿sabes? Cuando Dios empieza literalmente a trabajar en mi corazón y yo a dejarme, Utilizar. obviamente, ser usada por Él, tú empiezas a ser obediente y a caminar y a escuchar su voz. Entonces, da miedo horriblemente porque a veces tú crees o tu ego hace pensar de que, no, pero es que, ¿y si esto no es real lo que yo le voy a decir a esta persona? Pero si tú sabes que viene del Señor, dilo. O sea, dilo. ¿Estás confiado de que viene realmente del Señor? Dilo. O sea, mira, ¿sabes qué? Esto y esto de parte del Señor. Y ya, o sea, el Señor se va a encargar después de trabajar en esa otra persona porque es que eso no viene de ti. Entonces, así mismo me pasó a mí con el muchacho. Y yo pasé años lamentándome literalmente de porque Porque yo le no dijiste. fui. Porque el punto no era que se parara, a lo mejor él necesitaba la palabra. palabra y ya. O a lo mejor se paraba. No sabemos. Sabes. Es que aquí como para defenderme un poquito de lo de ayer, cuando Natasha me estaba diciendo, me lo repitió varias veces y yo no le respondía nada a ella. Yo solamente veía al Señor y yo estaba comiendo y ahí yo me puse a orar, a pensar y dije, Dios mío, ¿Quieres que lo haga? le tengo que hablar, le voy a hablar al Señor. O sea, ella me hablaba y yo, o sea, era como que veía su boca así y yo hablando con Dios. Y Dios mío, me paro a hablar con él, entonces... Y le pregunté, o mejor dicho, le dije, si tengo que hablarle a él, dame paz y pon en mi boca lo que tengo que decirle, porque no sé qué debo decirle en este momento, no sé realmente qué es lo que él está padeciendo, Sí. y que lo que diga venga de ti, Señor. No quiero decir nada que sea de mí. Entonces, hubo un momento que me iba a parar, y yo ni siquiera había terminado de comer, pero yo me quedé viendo al Señor y él estaba así hablando con la señora, pero la señora solamente lo veía así fijo, así como que... O sea, no sé si es que sentía dolor a la señora. Sí, pensativo. Sí, y lo que hacía era verlo. Y yo dije, no, yo me voy a esperar un poco. Y Natasha Caratico veía para allá y me veía y me ponía bien nervioso porque ya estaba ansiosa. Pero yo dije, yo dije, sí, Señor, yo voy a ir a hablar con el Señor, pero voy a esperar que el Señor se vaya. Pero Natasha ni siquiera, ella se va, ándala con él. Entonces yo la vuelvo a ver y yo me paro y le digo al muchacho que estaba conmigo, vamos, acompáñame que voy a orar por el Señor. Y él como que sí, bueno, pues. Y fuimos. Y cuando salgo le digo, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Entonces el Señor, hola, muy amable, súper amable el Señor. Es señor puertorriqueño, la esposa también. Y le pregunté, ¿puedo orar por usted? Y él, sí, claro, gracias, no sé qué. O sea, súper amable. Oramos por él, no sé qué, y después el Señor se puso a hablar con nosotros. Te hubiese agradado porque el Señor le gusta el béisbol. Ah, sí. Porque el amigo que estaba conmigo tenía una camisa de los Yankees. Ok. Entonces, y el Señor tenía una gorra de Orioles, Ok. de Baltimore. Ah, de paso que están ahí peleando en la división. Bueno, ya ganó los Yankees. Entonces el amigo le pregunta, ¿usted va a Orioles? Entonces él le dice, no, yo soy más Yankee que tú, le dice. Porque Vamos a como cambiar. Sí, entonces echó un cuento de que esa gorra se le había regalado a su papá, creo que fue que me dijo algo así, o los hijos, no recuerdo. Pero de verdad nos pusimos a hablar de béisbol, después lo invitamos a la iglesia. El Señor le dije, mira, este es el Instagram de la iglesia, si quieres sígala. Él le tomó una foto y de verdad lo siguió, me siguió a Sí. mí, y yo, wow. Cónchale. Súper, de verdad que fue un momento demasiado agradable. Y la esposa también, súper, súper agradable. Ojalá. También, ahorita, conozcamos. perdón, ahorita No, que tranquilo. Eduardo dice eso, lo que pasa es que Eduardo es muy de que Dios me hable a mí. O sea, cuando Que me lo Dios, confirme, sí. cuando Dios pone algo en mi corazón, yo le digo, no, Edu, mira, por ejemplo, cuando nosotros ya
Dios nos quería mover para acá, para esta ciudad, yo le dije a Eduardo como que, Eduardo, o sea, Dios puso en mi corazón que se nos acabó el tiempo aquí, en esta iglesia, vamos a orar. Y Eduardo como que, mira, vamos a hacer algo. ¿Qué estás hablando? Vamos a orar y cuando Dios me lo diga a mí, yo... O sea, a mí me hirió, realmente me hirió. Entonces yo dije, bueno, ok. Y yo empecé a cambiar mi oración y yo, Señor, es verdad, si tú me hablas a mí, también le puedes hablar a él. Y era como que, Señor, y todos los días, Mi todos amor, los días. pero no es que dude de ti. Yo sé. Es que para mí es importante saber que eso Sí, de ese verdad es el viene llamado de Dios. correcto, sí. Exactamente. Claro. Entonces, No, y está bien. yo, o sea, ella a veces cree que es que yo dudo de ella o algo así, sino que, o sea, yo necesito que Dios me confirme, ¿me entiendes? No, pero Yo ahorita a mí me encanta a veces eso. no puedo Claro. ser Sí, eso movido es así, exacto. por un sentimiento Por o algo emociones, sin, sí. o por emociones sin estar seguro. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tomó para que el Señor te confirmara lo que ya le había dicho a Natacha? ¿Pero que de lo de la casa o lo que pasó ayer? No, lo de la casa. De que, por ejemplo, en ese momento Natacha te dijo lo que había sentido en su corazón y te lo presentó a ti. Y después tú dijiste, no, Señor me lo tiene que confirmar a mí. ¿Cuánto Sí. tiempo pasó Oh, por eso? Si te acuerdas. Esa historia fue difícil para mí primero, porque nosotros servíamos una iglesia Ujú. y nosotros amamos a los pastores de esa iglesia, a la comunidad, pues todos los de la iglesia. Y ya yo servía ahí, mi esposa también servía ahí. Y yo me sentía, o sea, súper cómodo, me sentía en casa, pues. Y que ella me haya dicho eso, para mí eso fue como que me tambaleó. Y dije, ya va, pero, o sea, eso no puede venir de Dios. Como si yo me siento también aquí, como... Porque me voy a mover ahora. ¿Por qué? Entonces, comenzaron a suceder muchas cosas, no con el ministerio ni con la iglesia, sino cosas como que Dios iba poniendo en mi corazón de sentir como que ya no debía seguir allá donde vivíamos anteriormente. Y yo decía, Dios mío, no puede ser. O sea, sin embargo, yo no podía creer, pero fue un aproximado, qué sé yo, no sé exactamente, pero un mes, más de un mes, no sé. Sí, como 2 meses. Como 2 meses, sí. Ya ven, pues, 2 meses no son 2 días. Sí, Que toma sí, tiempo a veces sí, que... claro, no fue algo Sí, sí. instantáneo. Por eso te digo que yo al principio decía, cuando iban sucediendo cosas con el trabajo, y yo decía, oh, de verdad es que sí nos tendremos que mover. No, de eso podríamos hacer Sí, un otro episodio episodio entero, solo de eso. literalmente, porque todo eso fue tan Sí, la eso es una voluntad historia, de sí. Dios en Ajá, nuestras vidas. sí. Y literalmente era como que Dios, o sea, Dios, en todos lados. O sea, Eduardo, como que cuando ya él empieza a sentir, porque yo me acuerdo que él se fue esa vez a la iglesia con los niños. Yo me quedé haciendo algo, no recuerdo qué, yo tenía, no sé, un trabajo, no recuerdo qué exactamente pasó, que yo no fui ese día. Él cantó, se bajó, buscó a los niños y se fue. Porque yo no sé, yo en mi mente, ¿será que lo sintió cuando estaba adorando? Que terminó y se vino. Yo sé que él llegó antes de que se acabara el servicio. Y como que me dijo, ¿sabes qué? Como que yo creo que esto es real. Y yo no le quería decir como que, No, ok, pero... Y lo más loco es que ya yo en ese momento ya yo me sentía seguro, pero sin embargo lloré y dije, Dios mío, yo voy a hacer las diligencias para ver si se da todo, si nos compramos la casa allá a Orlando, y dije, si es tu voluntad, tú vas a abrir las puertas. Claro. Si no, entonces ahí comenzamos a pensar qué vamos a hacer. Y lo más loco es que, o sea, Natacha habló con la Realtor que nos ayudó con la casa y eso fue una cosa tras de otra. Necesitábamos algo y ya lo teníamos. O sea, Sí, cosas imposibles. Sí. O sea, cosas imposibles de tener. No, y lo otro que yo dije, wow, Sí, tan esto rápido. tiene que ser de Dios a juro, porque ya, o sea, ya era una cosa que comprobaba demasiado, era que nosotros nos vinimos un fin de semana a ver las casas, vimos la casa, nos enamoramos, y mi hermana vive acá, entonces nosotros nos quedamos en casa de mi hermana, y Natacha me dijo, ¿por qué no vas a aplicar en el trabajo? Porque aquí en Orlando está Hay la una misma sucursal. empresa que yo tenía allá. Y yo dije, bueno, yo voy a hacerlo. Y yo apliqué ese día, o sea, es el día siguiente que ella me dijo, y ya el lunes ya a mí me habían aceptado Ya el tenías trabajo. tu trabajo. Comienzas el lunes. Y yo, ¿what?
O sea, literalmente ya me habían dado respuestas que sí. Pues, Y que todavía ya, no teníamos casa. O sea, exactamente. empezando O sea, por ya, ahí. ya me habían dado, sí, ven para acá, ven a firmar el contrato. Entonces, obviamente, hubo el traspaso de Claro. mi trabajo del otro a este, pero, wow, o sea, Dios abrió puertas. Todo. No. Todo lo que Entonces, yo, mi necesitaba. amor, si tenías razón, si era de parte de Dios. Sí, uno de los No, y testimonios que- más grandes que yo veo, perdona que te interrumpa, de ustedes en ese aspecto es la vida de tu familia. Que, Wow, sí. que ellos venían de la otra ciudad con ustedes, básicamente un poco antes se vinieron por estos lados, pero hoy en día, a raíz de que, bueno, ustedes se vinieron aquí, encontraron una iglesia local, le predicaron a tu hermana, a tu cuñado, a tu Sí, mamá, sí. y ahora todos ellos conocieron a Finalmente, Jesús, exacto, se concretó, porque eso ya finalmente, tenía y ahora tiempo. todos le Exacto. sirven, Tal le cual, sirven al Señor. porque es que nosotros, ya obviamente, ya desde que estábamos en Miami, Exacto. nosotros les predicábamos, obviamente mi mamá ya había recibido a Cristo, ya se había bautizado, pero obviamente mis hermanas, ni mi cuñado, ni eso, ninguno, pues, ni mi sobrino. Y allá ellos, o sea, mi hermana sí, de vez en cuando fue unas veces a la iglesia, la que nos llevamos era a mi sobrino, pero mi cuñado por nada del mundo, él quería ir a la iglesia. Y wow, cuando nos mudamos para acá, o sea, nosotros seguimos igualito predicándoles, invitándolos, hasta que un día él se decidió ir a la iglesia. Bueno, de hecho, él llevaba a mi hermana a la iglesia chaval, y se qué loco. quedaba En el carro se quedaba en esperándole. el carro, no quería entrar. Esa fue una historia. No hagan eso, esposos, entren a la iglesia, por favor. Sí. Eso fue una historia muy cómica que ahorita nos reímos, pues, pero en ese tiempo a mí me dolía, ¿sabes? Claro. Yo decía, Claro. "Oh, Dios Saber mío". que él estaba afuera. sí. Hablando a su corazón, yo quiero que él te conozca, pero Dios hace todo perfecto Amén. y usa a veces cosas externas para que esa persona pueda llegar a su reino. Amén. Y pasó cuando que estuvimos en el evento de la iglesia de softball y ahí Sí. fue cuando él Ah, conoció sí, con el grupo de a todo softball. el grupo Sí. y él dijo, oyó al pastor, Sí. los oyó a usted y dijo, es que yo voy a ir Sí. un día a la iglesia. Y fue exactamente, fue fuera de la iglesia donde él, digamos, Exacto. conoció a la comunidad, vio como el grupo de hombres y dijo, bueno, esto como que son panas y tienen Sí, algo exactamente. O sea, una porque relación. él veía como que si los cristianos son diferentes, son aburridos, no Sí. hacen cosas... Religiosos. Sí, son muy religiosos y él se dio cuenta, pues, de que todos somos normales, ¿no? O sea, no, nada que ver con lo que él se imaginaba, pero bueno, o sea, Dios, es la voluntad de Dios. O sea, Sí. él usa cosas que para unas hasta son inimaginables para él traer a las personas. Y que la voluntad de Dios trae obediencia. O sea, la obediencia de Dios trae bendiciones. Exacto. Eso es lo que quise decir. Eso está como un meme que vi cuando y que cierra las manos y abre los ojos. O sea, eso estuvo algo así. Pero eso, o sea, la voluntad de Dios trae bendiciones y lo importante de que nosotros fuimos obedientes, ¿verdad? Y él dijo, ¿sabes qué, Señor? O sea, en oración y en oración, que eso es demasiado importante para que Dios pues confirme su voluntad, porque mucha gente es como tú decías hace rato, Señor, dame una señal, confírmame esto, confírmame lo otro, que caiga un rayo si Pero no si es tienes tu una voluntad. relación Ajá. a diario. Algo maravilloso que abra mis Sí, ojos. sí. Porque es a diario la relación con Dios. Pero no dicen, Señor, yo voy a orar para ver cuál es tu voluntad, sino dame señales, ¿sabes? sí. Dame, muéstramelo. verlo, sí, Ajá. tengo que ver. O ahora mismo. Ajá, y Dime, eso, ajá. ojo, no estamos diciendo que esas cosas No puedan pasar. Exacto, porque realmente cuando yo oro con mis hijos en las noches es como que, Señor, que soñemos sueños que vengan de ti, o sea, siempre y cuando tú entiendas lo que estás diciendo, pues no vas a pedir una señal divina si tú ni siquiera hablas con el Padre. Entonces, como que sé coherente, pues, Claro. con lo que tú vives, con lo que tú dices que eres. Entonces, para mí, o sea, lo más maravilloso y lo más brutal que yo he entendido de Dios es que eso, que hacer su voluntad, Sí. o sea, literalmente trae demasiadas bendiciones y demasiadas bendiciones. Y bueno, yo creo que eso es como que lo que encasilla la voluntad de Dios, que su voluntad trae bendiciones, que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Amén, así. Y Yo tengo aquí, sorry friend, no, tranquila. yo tengo aquí, vamos a ponerle así como 5 cosas prácticas que nos pueden ayudar a cómo identificar
¿Qué es la voluntad de Dios? 5 cosas que podemos hacer. Habla con Dios cada día, que era lo que estabas diciendo ahorita. En comunión. Exacto, tener comunión con Dios para que tengas una relación con el Padre. Exacto. Hazte el hábito de leer y estudiar la Biblia. Importante. Súper importante. De hecho, la Biblia dice que debes meditar en su palabra de día y de noche. Y de noche. No es de día o no solamente de noche. O solo los domingos. O solo los domingos, una vez en la semana medita de día y de noche. Ujú. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Y para que tú identifiques qué es el Espíritu Santo, es porque estás bien metido en la palabra. Claro. Para poder identificar. Así que no seas que es la carne, que eso. Que sean tus propios pensamientos, Sí, tu conciencia, sino exactamente. que es el Espíritu Santo hablando. El otro es rechazar el pecado. Santidad. Exacto, vivir en santidad. Y el último es busca la ayuda de hermanos maduros en el Señor. O sea, acude a personas que tú sepas que te van a dar un buen consejo. Exactamente. Que te van a ayudar en tu crecimiento espiritual. Sí, son Exacto. buenos- Son buenos esos 5 puntos para aplicarlos en nuestra vida diaria. Como dijo Eduardo ahorita, es meditar de día y de noche en la palabra. Exacto. Ujú. Sí, yo quería leer un versículo, aunque está en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Wow. O sea, básicamente vive en oración, pide las cosas que tú sabes que necesitas. El Padre que conoce lo que necesitamos, Él va a suplirnos conforme a su voluntad. Sí, poco O sea, a poco, poco a poco. vamos a saber cuál es la voluntad de Él. Ujú. Oye, no es que uno va a decir, Señor, necesito $1 millón y al banco que hay, toma. Exacto. O sea, tiene que ser algo de acorde a su voluntad. Sí, hay que ser coherente con Sí, lo que exactamente. con lo que se alinea con la palabra y como en donde está nuestro corazón. O sea, donde esté nuestro Exactamente. tesoro, dice la palabra, va a estar nuestro corazón y si nuestro corazón no está en el Tal sitio cual. correcto, nuestras oraciones no van a salir de la manera correcta, por ende no van a ser respondidas de parte de Dios. Así Exacto. que es importante mantener eso. Así que bueno, yo creo que hoy cerramos con este episodio. Sí. Estamos muy contentos de que bueno, que hayan estado aquí. Denle like. Yo creo que esta parte te la dejo a ti. Tú eres mejor en eso. Sí, no, claro, denle like, compártelo con algún amigo, un familiar, síganos si aún no nos siguen. Y si tienen algún tipo de pregunta, alguna duda, pueden dejarnos ahí sus comentarios, que son muy importantes para nosotros. Y bueno, nosotros queremos seguir creciendo con ustedes igual. Y bueno, eso Nos es vemos todo. en el próximo episodio. Exacto. Sí. Bye.